Buenas tardes, este es el grupo 3 y vamos a hablar de herbicidas. Mi nombre es Neri Ruiz Díaz. Comenzamos con la definición de herbicida, que es cualquier sustancia química creada para matar o inhibir el crecimiento de algunas plantas consideradas indeseables. Las malezas y las hierbas compiten con las plantas cultivadas por la luz, el espacio, el agua y los nutrientes. Son hospedadores de bacterias, hongos y virus y obstaculizan las operaciones de cosechado mecánico. Las pérdidas del rendimiento de las cosechas como resultado de la infestación por malas hierbas pueden ser muy altas, alrededor de un 20 al 40%. Las medidas de control de maleza manuales no son eficaces para la agricultura intensiva. Los herbicidas han sustituido con éxito a los métodos mecánicos de control de maleza. Clasificación toxicológica según riesgos y valores de dosis letal 50, aguda. La toxicidad aguda se mide mediante la dosis letal 50 en miligramos por kilogramo. A continuación tenemos la clasificación toxicológica en función del riesgo agudo para la salud humana de la siguiente forma. Clase 1A, extremadamente peligroso. Clase 1B, altamente peligroso. 2, moderadamente. 3, ligeramente peligroso. Y 4, producto que normalmente no ofrece peligro. Clasificación según mecanismos de acción de los herbicidas. Podemos dividirlos en de acción foliar y traslocable, penetran en el interior de la planta mezclándose con la savia y se extienden. Se subdividen en hormonales, que se trastocan a través del floema y funcionan como fitohormonas, regulando el crecimiento. Un representante serían los clorofenoles. No hormonales, actúan a través de la parte aérea de la planta y se trastocan por ella. El más utilizado es el glifosato. Después tenemos los de contacto, que actúan en el momento del contacto con la planta sobre la que caen y son de corta duración. Se subdividen en no selectivo, que destruyen toda la vegetación sobre la que se aplique, son herbicidas de acción foliar, por ejemplo, paraquat y diquat. Selectivo, solo destruyen malas hierbas, por ejemplo, el bentazón. Y por último tenemos los de acción foliar y a través del suelo. Pueden absorberse por la parte aérea y a través del suelo. Esto lo podemos dividir en tres. Inhibidores de la fotosíntesis, que generalmente la interrumpen, por ejemplo las triacinas y los derivados de la urea. Luego los desorganizadores de membrana, que actúan desorganizándola. Entre ellos los difeniléteres, los dinitrofenoles e inorgánicos como los boratos. Y por último los inhibidores meristemáticos. Provocan deformaciones en las plantas, por ejemplo los carbamatos y la sulfanilureas. A continuación le presentamos los herbicidas clorofenólicos. Estos herbicidas son derivados del ácido fenoxiacético, también conocido como herbicidas hormonales. Son usados frecuentemente en el medio agrícola para el control de malezas en cultivos de cereales y pasto. Poseen una baja volatilidad y son solubles en agua. Los más comunes son el ácido 2,4-diclorofenoxiacético y el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético. Mecanismos de acción. Fisiopatología. Produce diversos mecanismos de toxicidad relacionados con la inhibición de la fosforilación oxidativa, alteración del metabolismo del acetil-CoA e incluso toxicidad directa, dosis dependiente, lo que puede explicar sus efectos sobre músculos y el sistema nervioso. A nivel encefálico produce desmielinización perivascular similar a la esclerosis múltiple e intoxicaciones por monóxido de carbono y arsénico. A continuación los dejo con Juana Ponce, que va a seguir desarrollando herbicidas clorofenólicos. Muchas gracias, Neri. Buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar de la toxicocinética de los clorofenólicos. Se absorben bien por vía digestiva y respiratoria, siendo mínima por vía cutánea. Se distribuyen a todos los tejidos y no se acumulan. Los ésteres hidrolizan y los ácidos se excretan como tales por orina y el 80% de las dosis absorbidas se elimina sin cambios. Hay una escasa conjugación con glicina, taurina y ácido glucurónico. El pico plasmático del ácido 2,4-D se produce entre las 4 y 12 horas y la vida media es de 18 a 40 horas y varía con el pH urinario, mientras que la vida media del ácido 2,4,5-T es de 24 horas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico que se puede presentar ante una intoxicación por clorofenólicos.
Pocas horas después de la ingestión, los pacientes pueden presentar un cuadro de vómito, diarrea, dolor de cabeza, confusión y conducta extraña o agresiva. En los casos severos, ocurrirá un cambio en el estado mental, el cual puede progresar hasta un coma. A menudo se nota un olor peculiar en el aliento y la temperatura corporal puede subir un poco, pero rara vez se trata de una característica de envenenamiento que ponga en riesgo la vida. El ritmo respiratorio no se encuentra deprimido, sin embargo, en algunos casos la hiperventilación es evidente, probablemente como consecuencia de la acidosis metabólica que tiene lugar. También se ha informado debilidad muscular y neuropatía periférica luego de la exposición ocupacional. Si la excreción urinaria del tóxico es eficaz, por lo general se recupera la conciencia entre 48 y 96 horas después de la intoxicación. Los compuestos clorofenólicos causan cambios metabólicos significativos, como bien dije antes, uno de ellos es la acidosis metabólica y la orina en general es acídica. Si se presenta lesión en los músculos periféricos, se refleja una elevación de la creatinina fosfoquinasa y algunas veces la mioglobinuria. Cuando se elimina el producto tóxico, por lo general se encuentran elevaciones moderadas temporales de nitrógeno ureico y de la creatinina sérica. Se ha observado taquicardia y bradicardia y también se ha informado hipotensión y cambios bioquímicos indicadores de daño celular hepático. La miotonía y la debilidad muscular pueden persistir durante meses después del envenenamiento agudo. Los estudios electromiográficos y de conducción nerviosa en algunos pacientes con convalescencia han demostrado una neuropatía proximal leve y miopatía. Las manifestaciones de la toxicidad sistemática de los compuestos clorofenólicos se conocen principalmente por la experiencia médica en los casos de ingestión deliberada suicida. La mayoría de los informes de muertes envuelven fallo renal, acidosis, desbalance de electrolitos y como resultado un fallo de múltiples órganos. Con respecto al tratamiento para la intoxicación con clorofenólicos, no existe un antídoto específico. Se debe aplicar medidas de descontaminación según la vía de entrada. En caso de ingestión se debe inducir a la émesis, realizar lavado gástrico y tratar con carbón activado. Y la alcalinización de la orina puede acelerar la eliminación del ácido 2,4-D. Para la confirmación de envenenamiento se cuenta con métodos de cromatografía gas líquido para detectar y medir los compuestos clorofenólicos en sangre y orina. Estos análisis son útiles para confirmar y evaluar la magnitud de la absorción de estas sustancias. Los envenenamientos caracterizados por inconsciencia han demostrado concentraciones iniciales de compuestos clorofenólicos en sangre que van desde 80 a más de 1000 miligramos por litro. Las muestras de orina deben obtenerse tan pronto como sea posible después de la exposición, debido a que bajo condiciones normales, los herbicidas pueden excretarse totalmente entre las 24 y 72 horas. Los uroanálisis también pueden confirmar una exposición excesiva. En un estudio de aplicadores de herbicidas asintomáticos, la excreción de compuestos clorofenólicos raramente excedió 1 a 2 miligramos sobre litro. La vida media podría ser mucho mayor en casos de intoxicación, dependiendo del grado de absorción y del pH urinario. Los análisis pueden efectuarse en laboratorios especiales que usualmente son conocidos como centros locales para el control de envenenamientos. Si las circunstancias indican con bastante certeza que se ha presentado una exposición excesiva a compuestos clorofenólicos, se debe iniciar de inmediato las medidas de tratamiento y no esperar que la absorción del tóxico se confirme por la vía química. El agente naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la Operación Ranch Hand entre 1962 y 1971 durante la Guerra de Vietnam. Se estima que 3 millones de vietnamitas fueron asesinados y 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas como resultado de su uso.
El agente es una mezcla 1 en 1 de los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T que fue fabricado por el Departamento de Defensa, principalmente por Monsanto Corporation y Dow Chemical. Posteriormente se descubrió que el 2,4-T utilizado para producir el agente naranja estaba contaminado con 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina, un compuesto de dioxina extremadamente tóxico. Se le dio el nombre de agente naranja por las franjas de color naranja en los barriles utilizados para su transporte. El ejército de Estados Unidos roció casi 76 millones de litros de material que contenía este agente. El objetivo del programa era defoliar tierras forestales y rurales, privando a la guerrilla de cubierta donde protegerse. Otro objetivo era la inducción forzosa de proyectos de urbanización, la destrucción de la capacidad de los campesinos para ganarse la vida en el campo, obligándolos a huir a las ciudades dominadas por los Estados Unidos, privando así a la guerrilla de su apoyo rural y el suministro de alimentos. La consecuencia del uso del agente naranja fueron muchos, desde malformaciones a la destrucción del ecosistema a causa de la defoliación. Según lo informado por médicos vietnamitas, indican que el agente naranja causa efectos genéticos en los hijos y nietos de los que estuvieron expuestos a él. Además, hay regiones enteras que continúan siendo incultivables para los agricultores, provocando así problemas económicos enormes. Ahora continuará con la presentación mi compañera Cecilia González Sargento. Gracias, Juana. Bueno, yo voy a desarrollar Paraquat. Este herbicida, que es el 1,1-dimetil 4,4-bipiridilodicloruro, comenzó a comercializarse en 1962. Hoy se encuentra generalizado en gran parte del mundo del desarrollo debido a que es relativamente barato en relación con la eficacia y la rápida acción que lo caracterizan. Es un herbicida no selectivo que actúa sobre las hojas y que al ponerse en contacto con el suelo se inactiva, pero sigue actuando sobre el follaje 24 horas después hasta 24 horas después de su aplicación. El Diquat, que no lo vamos a desarrollar por una cuestión de tiempo, es también de tipo bipirilido igual que el Paraquat y parece implicar mecanismos y características clínicas semejantes al Paraquat, pero hay pocos informes de envenenamiento porque el Diquat no se acumula en pulmón y por lo tanto no produce las lesiones de fibrosis que son las responsables de la mortalidad del Paraquat. El tratamiento es semejante al del Paraquat. El Paraquat se encuentra comercialmente en forma líquida al 20% y los nombres comerciales son Gramoxone, Gramafin y Gramuron. Su intoxicación produce una alta mortalidad entre 60 y un 80% y puede ser por una ingestión accidental, por trasvasación de envases o por una ingestión intencional. La mortalidad se debe a esta última causa. Por este motivo, actualmente en las formulaciones se está agregando un emético y recientemente también un alginato para disminuir la absorción. En el caso de un contacto dérmico, vamos a observar en la piel irritación localizada que puede evolucionar una dermatitis inespecífica que en general es limitada. Esto ocurre, por ejemplo, cuando al trasvasar el líquido de un envase a otro se producen salpicaduras. Si esto ocurriera a nivel ocular, se pueden presentar ulceraciones en la córnea. Y en el caso de ingestas leves, la intoxicación por intoxicación accidental, vamos a observar la acción cáustica a nivel de mucosas también. Lo grave es cuando hay una ingestión debido a que se observa una acción sistémica en todos los parénquimas, especialmente en pulmón, que es lo que produce la alta letalidad. El grado de intoxicación depende de la cantidad de Paraquat ingerida. Hablamos de una intoxicación leve cuando se ingieren menos de 10 mililitros de la presentación que viene al 20%, en donde se va a presentar síntomas gastrointestinales y una falla renal leve. Para ingestiones de entre 10 y 20 mililitros hablamos de una intoxicación moderada, donde la mortalidad puede llegar al 60%, ya que comienza a haber compromiso gastrointestinal, renal, hepático y fibrosis pulmonar.
Para ingestas mayores a 20 mililitros la intoxicación es grave y no es compatible con la vida. En el cuadro de la derecha se representa la concentración de paraquat en plasma versus la sobrevivencia del paciente, y podemos ver que en el momento del pico máximo en plasma, que es entre las 4 y las 6 horas, hay un 90%, entre un 50 y un 90% de sobrevivencia cuando la concentración en plasma es de 1 miligramo por mililitro. Para concentraciones mayores ya la sobrevivencia es menor al 30%. Bueno, la intoxicación aguda, luego de la absorción del paraquat, se concentra dentro de las células, donde se va a someter a ciclos redox en un proceso mediado por distintas enzimas, donde va a haber un ciclo repetitivo entre paraquat y radicales paraquat. Un producto de este proceso son, como se ve acá, el anión superóxido, que es altamente reactivo, que puede producir daño celular directo o formar otras especies reactivas del oxígeno. El ciclo redox, que involucra el paraquat, como acá vemos, consume NADPH, que constituye una de las defensas antioxidantes claves de la célula. Entonces, el estrés oxidativo resultante de la producción de los radicales libres y del agotamiento de NADPH va a producir un daño celular directamente a través de la generación de radicales libres lipídicos que van a lesionar la membrana celular, observándose una disfunción mitocondrial de los ribosomas y de los lisosomas, que va a llevar una necrosis y que va a desencadenar una respuesta inflamatoria pronunciada con un influjo de células inflamatorias responsables de la fibrosis pulmonar, que es la responsable de la mortalidad del paraquat. La absorción del paraquat es rápida, siguiendo un modelo tricompartimental, donde el primero es el plasma, con un pico a las 4 o 6 horas post-ingesta. Luego pasa a los órganos más irrigados, que son riñón, corazón e hígado. Y el tercer compartimento sería el pulmón, donde se acumulan los neumocitos 1 y 2, desde donde se encuentran concentraciones entre 6 a 10 veces mayores que en plasma. Por vía dérmica la absorción es mínima, se encuentra aumentada en el caso de que haya un daño anterior a la exposición, daño dérmico anterior a la exposición. No sufre fase 1 y fase 2 de transformación, no se metaboliza y se elimina sin modificar por orina en un 80%. En el caso de las intoxicaciones leves se observa la mayor parte del paraquat ingerido en orina a las 24 horas. En el caso de intoxicaciones graves, esto se puede dilatar a las 100 horas debido al daño que tiene el riñón. Dentro de las primeras 24 horas se manifiesta el efecto corrosivo del tóxico en lo que es el tracto gastrointestinal. Típico de esta intoxicación son las lesiones en la boca, que se presentan con una lengua cubierta de un exudado blanquecino y con unas vesículas en el paladar. También vamos a observar en algunos casos ruptura esofágica y náuseas y vómitos que pueden llevar a la deshidratación y a la hipotensión arterial. Entre el primero y segundo día también se puede observar una sensación de ardor en la piel generalizada. En el 50% de los pacientes se observa esto y está asociado a un alto riesgo de muerte. Entre el segundo y el cuarto día ya hay una falla multiorgánica en todos los órganos blancos ya mencionados, y después del cuarto día se observa la fibrosis pulmonar. La peor evolución ocurre en pacientes mayores de 50 años y con una historia de enfermedad renal previa. La anamnesis para el diagnóstico es fundamental, conocer la historia de la ingestión o de otra exposición, la dosis ingerida y el tiempo desde la ingestión, junto con una inspección de boca y faringe que muestra las lesiones características, aunque a veces pueden retrasarse un poco la aparición de esta, pero asociadas con alguna toxicidad aguda, por ejemplo, una lesión renal, ya nos permite realizar el diagnóstico. Se ha confundido en algún momento con alguna infección por HIV, ya que este produce una candidiasis oral y neumonía, pero bueno, con un análisis de sangre u orina se descarta enseguida. Para la exposición dérmica hay que remover la ropa inmediatamente, descartarla y lavar al paciente con agua y jabón sin fricción intensa. Si hubo exposición ocular, lavar con solución salina o con agua por 1 hora y luego derivar a oftalmología. Y en caso de ingestión, no se administra oxígeno porque esto empeora el estrés oxidativo. Se administra se hace lavado gástrico con carbón activado y catártico dentro de la primera hora, y se puede hacer un tratamiento extracorpóreo dentro de las primeras 12 horas para ingestas masivas
en combinación con el descontaminante gastrointestinal y terapia farmacológica. Se administra N-acetilcisteína porque dona glutatión reducido, vitamina E porque capta radicales libres, propanolol porque su inicio temprano disminuye la penetración del tóxico a pulmón y esto se acopla a una terapia inmunosupresora con ciclofosfamida y esteroides que disminuyen el riesgo de mortalidad en pacientes que se encuentran con una intoxicación grave o severa, pero esto únicamente en hospitales con un alto grado de complejidad donde puedan estar en una zona aislada para evitar riesgos de otra contaminación o infección. A continuación, mi compañera Julieta Pérsico va a desarrollar el tema glifosato. Gracias, Ceci, por presentarme. Bueno, el glifosato está formado por una fracción de glicina y por un radical aminofosfato, formando un organofosfonato. Es un herbicida no selectivo de amplio espectro, muy soluble en el agua, que se utiliza tanto en cultivos como en jardines privados. Es el herbicida que lidera el comercio de herbicidas en el mundo en un 50%. Se descubrió en 1970 en Estados Unidos por Monsanto, que lo patentó como Roundup. La misma compañía, para comercializarlo más, realizó semillas transgénicas resistentes al glifosato para que el cultivo principal no se vea dañado en la utilización de este herbicidas, posicionándolo como uno de los más comercializados en Argentina. ¿Sí? Se utiliza mucho en los cultivos transgénicos. Básicamente lo que hace es, a nivel de las plantas, inhibir la síntesis de aminoácidos aromáticos esenciales, alanina, tirosina y triptófano, ¿sí? Y se administran sobre el follaje de las plantas. Tiene alta toxicidad, aunque se vende como un herbicida de la franja verde en la categoría 4. Diferentes investigaciones demuestran su alta toxicidad y esta toxicidad se ve aumentada por el POEA, que es el surfactante que se utiliza para aumentar la emulsión, ¿sí? Emulsionar mejor el herbicida y que sea más fácil la absorción de estos en la planta. Bueno, en este cuadro resumimos las propiedades físico-químicas del glifosato y presentamos los diferentes coadyuvantes que son utilizados en su formulación. El principal que utilizó Monsanto es la polioxietilenalquilamina, ¿sí? que aumenta 5 veces la toxicidad, y otros coayudantes menos dañinos, pero que también presentan toxicidad en humanos. Estudios sobre la toxicocinética del glifosato en animales y en humanos demostró que la principal vía de absorción es la digestiva, entre un 30 y 40%, y hay una escasa absorción a nivel de la piel y respiratoria, aunque en Argentina los cultivos transgénicos son rociados por avionetas con este herbicida, y muchas personas que están cerca o trabajando esos cultivos tienden a presentar irritación en la piel, exantemas, irritación de las vías aéreas. Pero generalmente la principal vía de absorción es la digestiva. Una vez absorbido se distribuye ampliamente en todo el organismo, también se puede concentrar en los huesos, y circula unido a proteínas plasmáticas en un 80% con una vida media de aproximadamente 5 horas. Su metabolismo es escaso, ¿sí? En un 97% se elimina como glifosato, aunque presenta un metabolito activo que es el ácido aminometilfosfónico, que tiene una vida media de 2 días. Dentro de lo que es la eliminación, va a eliminarse por las heces principalmente, también por vía renal y por último se elimina por vía respiratoria. Dentro de lo que es el mecanismo de acción tóxica del glifosato por sí solo, estudios demuestran que hace un desacople de la fosforilación oxidativa. Todavía no está muy confirmado, pero se piensa que actúa directamente a nivel de la fosforilación, con aumento del consumo de oxígeno y de la actividad ATPasa, y con disminución a nivel hepático del citocromo P450, pero que no inhibe las colinesterasas.
El surfactante que trae, justamente para poder ser mejor emulsionado y ser mejor absorbido por las hojas de las plantas, sí se demuestra que es altamente tóxico. Está confirmado este desacople de la fosforilación oxidativa, también aumenta el estrés oxidativo, es cardiotóxico y aumenta la apoptosis. Esta amina politoxidada se comprueba que principalmente genera daño a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso central. Se está comprobando si está asociada a la enfermedad de Parkinson, destrucción de los eritrocitos y también dificultad para respirar. Se cree que este surfactante, toda esta toxicología que genera, o estos mecanismos tóxicos, se da porque presenta una impureza que es la 1,4-dioxano, que causa daño directo a nivel del hígado y de los riñones en el humano. Bueno, las manifestaciones clínicas del glifosato se puede diferenciar en una toxicidad aguda y una toxicidad crónica. La toxicidad aguda tiene que ver con la cantidad de ingestión de mililitros de glifosato, presentándose síntomas leves de 5 a 150 mililitros, presentan dolor abdominal, vómitos, diarrea, lesiones en mucosa y piel. Estos son contactos accidentales, ¿sí?, que puede haber con el glifosato. Cuando hay un consumo mayor puede estar asociado a situaciones en muchos países, como en Asia, se usan como formas suicidas de ingestión de los herbicidas. En estas personas se presenta hipotensión, hemorragias, disfunción respiratoria, lesiones renales, desequilibrio de trastornos ácidos básicos, ¿sí?, entre otros. La toxicidad crónica o a largo plazo, en Argentina se usan muchas investigaciones respecto a las personas que trabajan en los cultivos y también las trazas que presentan los alimentos de glifosato, ¿sí?, que si hay un consumo cotidiano puede aparecer una toxicidad crónica. Diferentes investigaciones demostraron problemas endocrinos, problemas en malformaciones e infertilidad, bajo peso al nacer, defectos en el nacimiento, muchas investigaciones respecto al cáncer, que puede ser generalmente de pulmón, o melanomas, mieloma múltiples, leucemias, anemias también. Y también las últimas investigaciones que se realizaron es a nivel del sistema nervioso central, relacionadas a enfermedades como el Parkinson. Si hay sospecha de intoxicación por glifosato, se suele pedir un laboratorio completo, pruebas de función hepática, ionograma, gases arteriales, citoquímicos de orina, una radiografía torácica y espirometría si presenta problemas respiratorios. No hay dentro del tratamiento un antídoto, lo que se maneja son los síntomas que generalmente resuelven si son síntomas por exposición aguda. Generalmente se retiran las ropas contaminadas, si hay contacto con los ojos, lavar con agua y cubrir, también generar baños con agua y jabón. Si es una intoxicación por vía oral, generalmente se utilizan sulfato de magnesio o drogas para aumentar la diuresis y aumentar la eliminación. Buenas tardes, mi nombre es Yelitza Quintero. Interacciones toxicológicas. Las formulaciones de glifosato contienen glifosato como principio activo y otros aditivos químicos como los surfactantes. Estudios científicos han demostrado que la combinación de este principio con surfactantes como TN20 o POE, conocido como polioxietilamina, es citotóxica. Por lo tanto, estas mezclas agravan el daño mitocondrial y provocan la muerte de células humanas por apoptosis y necrosis. Análisis cualitativo.
Todos los herbicidas pueden identificarse empleando reacciones colorimétricas como las que se observan en el siguiente cuadro. Paraquat en el laboratorio. En la evaluación cualitativa de paraquat en muestras de orina se emplea el reactivo de ditionita, que no es más que hidrosulfito de sodio, que nos indica que si hay paraquat presente en la muestra, el color a obtener es azul, y si tenemos la sustancia diquat en la misma, el color a obtener es verde. Esta sustancia puede evaluarse por espectrofotometría a través de ensayos radioinmunológicos, entre otros. Los niveles de paraquat desde la ingestión y asociados a una alta probabilidad de muerte van desde 2 miligramos por litro a las 4 horas a 0,1 miligramos litros a las 24 horas. Glifosato en el laboratorio. Los biomarcadores de exposición de esta sustancia en orina son los siguientes: la molécula de glifosato, su metabolito AMPA y surfactante POEA. Para efectos de las mediciones del mismo y su principal metabolito se han empleado las siguientes técnicas para hacer determinaciones como la cromatografía gaseosa acoplado a masa, la cromatografía líquida de alta resolución, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, conocida como MRN. Y los límites de los métodos inicialmente mencionados en orina son de 0,1 miligramos por litro. Para finalizar con los análisis cuantitativos de herbicidas, tenemos que la técnica de cromatografía líquida de alta resolución nos permite la detección a través del detector UV para los clorofenoxi y a través del detector de fluorescencia mediante el método de derivatización para el análisis de carbamatos y glifosatos. Mientras que la técnica de cromatografía de gases nos permite la detección de clorofenoxis empleando detector de captura de electrones, mientras que los carbamatos también pueden ser determinados con espectrofotómetro acoplado a masa. Estadísticas. Un estudio realizado en 2019 sobre intoxicaciones en el país indica que los productos fitosanitarios están en segunda posición, siendo la intoxicación laboral la más frecuente, luego la intoxicación accidental y por último la intoxicación intencional. Para continuar con estadísticas, un estudio de la Universidad de Cambridge culpa a los herbicidas por la intolerancia al gluten y a la epidemia de la enfermedad celíaca. En el gráfico que observan a continuación, nos está indicando que a través de los años ha incrementado el glifosato en la harina y de la misma forma la incidencia a esta enfermedad. Buenas tardes, mi nombre es Florencia Aro y presentaré un trabajo de revelamiento en la utilización de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires realizado por la Universidad de La Plata y Defensoría del Pueblo. Este estudio permitió recoger información importante sobre el uso y aplicación de agroquímicos en toda la provincia de Buenos Aires, discriminado por regiones y partidos, por sistemas productivos, ganadería, agricultura, y esta a su vez se divide por cultivos y por modalidades de producción. Nos pareció un trabajo muy interesante para agregar y compartirlo, pero a la vez muy vasto. Es por eso que nos centraremos solamente en el tema que nos compete para este trabajo, los herbicidas. El objetivo general fue elaborar un diagnóstico de base que permita conocer el uso y liberación de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes en la provincia de Buenos Aires, atendiendo su utilización en las áreas urbanas, periurbanas y rurales.
A fin de poder visualizar claramente el impacto de los agroquímicos liberados al medio y como consecuencia de la aplicación de los diferentes planteos técnicos, es decir, los modelos de producción, se construyeron índices de agresividad potencial, como el índice de agresividad por cultivo y el índice de agresividad agrícola. Estos índices se basan en la cantidad y la toxicidad intrínseca del agroquímico aplicado. No tienen en cuenta la modalidad de aplicación, terrestre, por avión, mochila, ni las características como el viento, las distancias, ni vestimenta de los aplicadores, ni el destino final de los envases, entre otras. Además, en esta diapositiva podemos ver la tabla 1, que nos muestra la clasificación toxicológica según riesgos y valores de la dosis letal 50 aguda de productos formulados, que ya fue descrita al principio de nuestro trabajo por mi compañero Neri, pero me gustaría agregar que además el riesgo final depende de las condiciones de aplicación, tales como el momento, forma, condiciones climáticas, manipuleo y destino de envases y residuos tóxicos, distancia entre puntos de aplicación y los centros poblados, entre otras. Por lo tanto, este índice es solo un indicador estimativo del peligro que implica este cultivo de acuerdo a la modalidad que predomina en determinada zona. Para un análisis de riesgo real, deberán tenerse en cuenta entonces otros factores como los mencionados anteriormente. De este estudio y su análisis resultó que el maíz, la soja y el girasol presentaron los mayores índices de agresividad, casi duplicando los índices del trigo, cebada y colza, como podemos ver en este gráfico. El primer grupo corresponde a los cultivos de verano, el segundo a los cultivos de invierno. En todos los planteos técnicos, el herbicida fue el principal agroquímico utilizado, entre el 70 al 97%, seguido de los insecticidas. Dentro de los herbicidas, el glifosato fue el más empleado. Tanto el barbecho químico de los cultivos bajo siembra directa como el mantenimiento de los cultivos transgénicos resistentes al glifosato se realizan con este herbicida total. Es importante destacar que no es el cultivo en sí, la especie elegida, ya sea el maíz, sorgo, soja o trigo, entre otros, el que se asocia a la liberación de agroquímicos, sino el modelo productivo elegido. No es la soja, sino el modelo elegido para hacer soja, el estilo de agricultura, que es el que determina la liberación de agroquímicos y su peligrosidad potencial. Esto implica que, ante la percepción de cierta peligrosidad potencial de algún cultivo en alguna región, se puede optar por cambiar el cultivo o el modelo con el que el mismo se produce. La diferencia entre el índice de agresividad de un cultivo realizado bajo siembra directa y realizado bajo labranza convencional es que en el primer caso se emplea herbicida en los barbechos, que es el barbecho químico, y en el otro se realizan labores mecánicas. También el índice de agresividad durante el barbecho es similar entre la soja, maíz y el trigo, pero la cantidad de agroquímicos utilizados durante el mantenimiento del cultivo fueron muy superiores en soja y maíz que en el trigo. En esta etapa el herbicida para el manejo de malezas sigue siendo el producto más empleado. Una de las dificultades que se presenta en los cultivos de verano es el manejo de las malezas, ya que coincide con la época de crecimiento del cultivo, con el crecimiento de un gran número de especies vegetales que podrían competir con el cultivo. En esta tabla se puede observar que los herbicidas mayormente empleados en la zona sur de la provincia de Buenos Aires pertenecen a la banda amarilla, que indica que es moderadamente tóxico. Para finalizar, les mostramos las encuestas que se realizaron a los técnicos y profesionales del área agrícola y de dónde se recolectaron los datos para hacer este trabajo. Además, una foto del muestreo de tierra que luego, para comenzar su análisis, fueron secadas en estufa a 35 grados centígrados.